Bien, mis hermanos, entonces iniciemos, démosle las gracias al Señor a través de una oración y preparemos nuestro corazón y nuestra mente orando al Señor. Cerremos los ojitos, inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Padre Santo. Gracias, bendito Señor, muchas gracias, porque tú eres bueno, Dios, y nos permites estar acá, nos permites recargar baterías descansando en tu palabra, Señor, comprendiendo que estamos bajo tu sombra, bajo tus alas, bajo tu cuidado. Y queremos pedirte perdón iniciando este mensaje porque a veces se nos olvida eso, Señor. A veces nuestro corazón se endurece y nuestra mente se desvía hacia los pensamientos temporales, hacia la preocupación por este mundo, incluso sabiendo en tu palabra cuál es el fin de todas las cosas. Pero aún así agradecemos porque con lazos de amor nos traes a ti, nos recuerdas que el estar contigo, el vivir por la fe es una de las mayores bendiciones. Crea en nosotros un corazón limpio, crea en nosotros un corazón que genuinamente esté dispuesto a honrarte y que este mensaje nos anime, Señor, y nos despierte a la vida que tú quieres para nosotros. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén, mis hermanos. Entonces vamos a iniciar nuestro mensaje precisamente con todo lo que hemos venido hablando desde el inicio de este servicio. Creo que para todos, siendo honestos, una de las mayores frustraciones como cristianos, como hijos de Dios, es la aparente, mucha atención, la aparente inacción de Dios en nuestras vidas o en el mundo que nos rodea. Todos, siendo honestos, a veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué Dios no hace esto en mi vida o no hace esto en este mundo para corregir la maldad? Y eso causa dolor, viendo la injusticia, viendo cada una de las maldades de este mundo. Nos hace cuestionarnos a veces nuestra fe. Y creo que todos, porque digo todos, porque todos somos humanos y todos tenemos mentes humanas que a veces dudan de las grandes bendiciones que el Señor nos ha dado. Y aún así, pues seguimos preguntándonos, bueno, ¿por qué el Señor permite que el mal avance en este mundo? ¿Por qué el Señor permite que X o Y circunstancias se dé en mi vida o en mi familia o en la economía o en este país? Tantas cosas que nos hacen preguntarnos, al fin y al cabo nos hacen preguntarnos si vivir por la fe genuinamente es algo provechoso o si sirve para algo realmente vivir por la fe o si más bien nos estamos mintiendo a nosotros mismos. A decirnos una mentira, que hay que vivir por la fe, amén, sí, 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 pero la verdad no le veo mucho provecho a eso, pensaríamos nosotros. Y precisamente vamos a estar viendo a través de uno de los testimonios más fuertes de la palabra y el caso de una persona en el Antiguo Testamento que pasó por este mismo pensamiento o por esa misma inquietud en su alma. Estamos hablando del profeta Habacuc. Puede irlo buscando en su Biblia. Es uno de los que son llamados profetas menores, ¿sí? Únicamente por sus escritos. Se da cuenta que demora un poquitico buscándolo porque escribió muy poquito y por eso se le llaman a veces profetas menores. Lo encuentra entre el profeta Nahum y el profeta Sofonías. Entonces le doy un tiempo para que lo busque y mientras tanto, pues vamos a ver cómo de testimonio de esta persona, un humano común y corriente como tú y yo, vemos precisamente una de las mayores frustraciones de toda la Biblia, ¿sí? Viniendo de la boca de un profeta, ¿cierto? Pensaríamos que alguien como un profeta levita de la santidad y de la fe tan grande que tiene. Pero vamos a estar viendo ese dolor que incluso siente este gran hombre de Dios. Entonces vamos a estar en el libro del profeta Habacuc, moviéndonos principalmente en el capítulo 2. Búsquelo y los versículos del 1 al 5 van a ser nuestra guía, aunque vamos a estarlo viendo completo el capítulo 2, pero le vamos a prestar especial atención a los versículos del 1 al 5. De hecho, esa va a ser la lectura con la que vamos a iniciar este mensaje. Si ya lo tiene ahí, leámoslo juntos. En esta Biblia tiene un título que dice Jehová responde a Habacuc, y es la respuesta de la profecía hacia este profeta. Dice el capítulo 2, versículo 1, el profeta dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder?
tocante a mi queja. Ahí hay una queja que tiene el profeta. Versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Versículo 4. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Versículo 5. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí a todos los pueblos. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, vemos grandes verdades de la Biblia, lo acabamos de cantar, ¿no? Vivir por fe, no por ver, vivir por la fe en el Señor. Y vamos a ver precisamente cómo es que se forma una vida en la fe. Es una vida que cuesta, es una vida que el Señor nos pide, pero es una vida que también, para que sea una exitosa vida en la fe, tiene que renunciar a muchas cosas en este mundo. Entonces, precisamente vamos a ser animados, es lo que espero a través de este mensaje, a algo muy práctico, saber cómo vivir en la fe, cuestiones prácticas, cómo se vive en esta fe, en este mundo malo y perverso. Entonces, les pido el favor que me acompañen, estemos muy atentos a ver 4 puntos que van a estar acompañados de 4 pasos para saber cómo, el título de nuestro mensaje, vivir por fe en un mundo que colapsa. Vamos a aprender a vivir por fe en un mundo que colapsa. Tenemos nuestra idea principal ahí en su hojita, también es para animarnos y para repetirla durante este mensaje. Dice de la siguiente manera: frente al colapso del mundo temporal, el justo no contiende ni se desespera. Vive por fe porque sabe que su rey sigue en su trono. Esa va a ser la idea que nos va a acompañar durante todo este mensaje. Entonces tenemos al profeta Habacuc, mis hermanos, un profeta muy interesante y para comprender un poquito de quién era este hombre, aunque la Biblia no revela mucho acerca de él, solo lo que está aquí en su carta, sí se pueden obtener algunas respuestas. Habacuc profetizó y escribió desde el reino del sur o el reino de Judá, como lo estarán viendo en ese mapa. En esa época Israel estaba dividido en 2 partes, ¿sí? Uno que era el reino del norte, que se llamaba Israel, y el otro el reino del sur, que se llamaba el reino de Judá, con la capital de Jerusalén. Ese reino se quedó con Jerusalén. Eso le sucedió al nieto del rey David o al hijo del rey Salomón, que se le dividió el reino, se lo perdió políticamente hablando y se dividió ese reino. Pero estamos en el año 612 a.C. El profeta Habacuc escribe desde la capital, desde Jerusalén. Y mucha atención a esto. Este año 612 fue una de las mayores, una época con la mayor concentración de profetas. Habacuc era un levita. Un levita eran aquellos servidores en el templo que se la pasaban tocando música, que servían en los arreglos, en el aseo del templo, en el servicio al templo general. Habacuc era uno de esos personajes. Pero Habacuc era vecino o era contemporáneo de profetas como Jeremías. Jeremías, el gran profeta Jeremías, era el profeta oficial de la época. Jeremías se la pasaba para arriba y para abajo por todo el reino de Judá, predicando la palabra del Señor por ser el profeta oficial. Pero también había otro personaje ahí, en esa época, el profeta Daniel. Si ustedes han leído Daniel 1, dice que Daniel era un príncipe, ¿sí? Estaba en la corte de Jerusalén, del reino de Judá, y ahí estaba Daniel, era un vecino, ¿sí? Y también estaba el profeta Ezequiel en esa misma época. Ezequiel era un servidor del templo como sacerdote, los que ofrecían los sacrificios de los animales. Entonces, mínimo, cuando Habacuc escribe esto, había 4 profetas en esta zona de Judá. Jeremías, el profeta oficial, Daniel en el palacio, Ezequiel en el templo. Y Habacuc probablemente también en el templo como servidor. ¿Y por qué? ¿Por qué si había tanto profeta, el Señor decide dar más revelación? Bueno, el año 612 a.C. es el de mayor concentración profética,
porque también es el año en que viene, o los años en los que va a venir la mayor calamidad de la historia de Israel, y es el exilio a Babilonia. Estamos en el 612 y en el 607 ocurre el primer exilio, en el que se llevan al profeta Daniel allá a Babilonia, y usted ha leído, dice que va a la corte de Nabucodonosor y demás. Entonces el Señor está preparando al pueblo que ha estado desobedeciendo a Dios continuamente, hasta tal punto en que Dios dice, bueno, la única manera en que van a entender es a través de un castigo bien grande. Y para ello utilizó a la nación o al imperio babilónico. Vamos a ver precisamente esto porque esto lo escribe Habacuc antes de que llegue esa invasión. Entonces el Señor le dice a Habacuc, el mundo está mal y ponga la atención que se va a poner peor. Judá o Israel o todo el pueblo de Dios ha estado desobedeciendo y andando en idolatría, en injusticia, en inmoralidad. Y Habacuc probablemente se preguntaría, bueno, el Señor lo va a arreglar. Y efectivamente el Señor lo va a arreglar, pero ¿cómo? Con la invasión más grande que se ha visto en la historia de Israel. Vamos a leer un poquito de contexto, acompáñenme al capítulo 1 de Habacuc. Ahí lo encontramos y nos ayuda a ver precisamente ese estado en el que se encontraba el reino de Judá o el pueblo del sur cuando este profeta y los demás estaban ahí. El capítulo 1 empieza diciendo, la profecía que vio el profeta Habacuc. Versículo 2, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? El versículo 3, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. ¿Cómo creen ustedes que le decía este profeta a Dios lo que acabamos de leer? Con una sonrisa en el rostro, Dios, el país está vuelto nada y tú no has hecho nada. No, un llanto, con un dolor en el corazón enorme. Y precisamente eso es algo que llevó a Habacuc a cuestionar su fe, a cuestionar si realmente Dios estaba interesado en su pueblo, viendo toda esa injusticia, y aún así Jehová le dice, bueno, y vienen cosas peores. Entonces va a ser nuestra tarea precisamente ver cómo el Señor obra de maneras misteriosas, pero con el propósito de que nosotros vivamos esa vida que Él quiere para nosotros. Entonces, vamos a ver el primer punto de nuestro paso a paso de la vida en la fe. Primero, la postura de la espera. La postura de la espera. Y en nuestro paso número 1, para crecer en la vida en la fe, vamos a ver que no contiendas contra Dios. No contiendas contra Dios. La postura de la espera, mis hermanos. Volvamos al capítulo 1 un segundo y vamos al último versículo, al 17, que lo tiene en su Biblia. Fíjense lo que dice Habacuc de Dios. Dice, vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Todo el capítulo 1 es un lamento de este profeta diciendo, Dios no hace nada, no está haciendo nada el Señor, y se viene un mal enorme y el Señor no le está prestando mucha atención. ¿Aniquilará el Señor esta nación y las demás naciones y dejará que eso pase? Entonces era algo que preocupaba al profeta, era algo que no solo venía momentáneamente, sino un pensamiento continuo. Eso ocurre en el capítulo 1 y así termina el capítulo 1, y ahora sí vamos a nuestro capítulo 2, el que acabamos de leer, y empieza el versículo 1 diciendo, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. En el versículo 17 del capítulo 1 dice, Dios va a aniquilar y Dios no le importa esta nación. Y en el versículo 1 del capítulo 2, entonces cambia totalmente el pensamiento de Habacuc, diciendo, bueno, sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza afirmaré el pie y esperaré o velaré para ver lo que se me diga. Es un cambio de postura, mis hermanos. Podríamos imaginarnos a Habacuc desde el piso llorando, rasgando sus vestiduras y desesperado por la aparente inacción de Dios, pero en el capítulo 2 ocurre un cambio, y es un cambio momentáneo.
Este libro, lo más probable es que lo haya escrito el mismo día, Habacuc. No era un diario. Capítulo 1, hoy me enojé con el Señor. Y al otro día, capítulo 2, ayer me enojé con el Señor, pero todo está bien porque ya se me pasó. No, ocurrió ahí mismo. Ocurrió ahí mismo ese cambio en la postura, en decir, solo puedo esperar lo que se me diga el Señor. Y solo puedo estar en guarda, estar atento, estar velando para responder o para ver qué va a responder el Señor a mi queja. Entonces, en nuestro primer paso, no contender contra Dios, precisamente nos llama a eso, mis hermanos, a cambiar de postura, a cambiar de pensamiento, a cambiar la manera en que nos presentamos delante de Dios, muchas veces cargados porque estamos frustrados de no poder vivir la vida en la fe. ¿Qué es contender contra Dios? A veces pensamos, bueno, pero yo no contiendo contra Dios, yo nunca le he dicho nada malo a Dios, nunca me he peleado ni me he rasgado las vestiduras, ni me he puesto rojo de la ira contra Dios. Puede ser el caso. La palabra contender no es simplemente llegar a ese extremo en el que estaba el profeta. La palabra contender viene del griego, del hebreo original madón, que significa pleito, o fíjense, también es la palabra para concurso. Interesante eso. ¿Por qué concurso o por qué pleito? Porque es algo que se encarga de comparar. Mucha atención, comparar. Tú y yo contendemos contra Dios continuamente cuando estamos comparando los caminos y la voluntad del Señor con nuestros caminos y nuestra voluntad. Y a partir de ahí, así sea un pensamiento, así sea una idea, así sea una actitud, ya estamos contendiendo contra el Señor. Contender nace del orgullo que se asume como nuestros métodos, siendo más justos o más rápidos o más eficientes o mejores que los del Creador. Y todos pasamos por eso, mis hermanos. Puede ser un pensamiento. Ay, Dios, ¿por qué hace esto y no hace aquello? Un pensamiento lleva a una idea. No, Dios no hace esto porque a Dios no le importa X o Y cosa. Esa es una idea, una postura. Una idea lleva a una conducta. Cuando yo vivo desesperanzado mentalmente de que Dios no hace nada, no actúa en mi vida o en este mundo, pues eso me lleva a tener una conducta depresiva, una conducta airada, una conducta de resentimiento. Y finalmente las conductas crean hábitos. Hábitos de vivir alejados de Dios, incluso si estamos aquí en este momento escuchando su palabra, estamos con el hábito de contender contra Dios. Entonces vemos la importancia de no contender contra el Señor. Y es humano, mis hermanos, porque fallamos al Señor y nuestra mente nos recrimina y demás. Pero contender contra el Señor nunca da frutos. Siempre va a ser una cuestión estéril. Otro personaje en la Biblia, que también recuerdo que lo estudiamos, que es especialista en contender contra Dios y darnos enseñanzas sobre ello, es Job, ¿no? Cuando hemos leído a Job también se le fue la boca hablando con el Señor y el Señor lo tuvo que parar y demás. Vamos a leer simplemente Job, capítulo 9, versículos del 3 al 4, que nos ayuda precisamente a ver esa futilidad, ese vacío, esa improductividad de contender contra el Señor. Dice el capítulo 9, versículos 3 y 4, dice, si quisiere contender con él, no le podría responder a una cosa entre mil, dice Job. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Y la respuesta la sabemos, nadie, ¿sí? Precisamente por eso, porque nadie puede contender contra el Señor, incluso cuando nosotros intentamos hacerlo, por nuestro orgullo. Y el orgullo es uno de los grandes pecados que el Señor detesta, ¿no? El orgullo lo que hizo salir a Satanás de la presencia del Señor, es el orgullo lo que ha hecho que reinos caigan y que grandes personajes de la Biblia también le fallaran al Señor. Bueno, pero entonces tenemos que evitar contender contra el Señor. Job tuvo que contener su lengua. Abraham, por ejemplo, no contendió cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo Isaac. O, por ejemplo, María, la madre de Jesús, no contendió con el anuncio del ángel. El ángel vino y le dijo, María, Dios te va a usar acá, va a nacer un niño de tu vientre. Y María no se pone a contender. ¿Cómo así? No. Simplemente todos se aferran a la voluntad del Señor. Contender contra Dios es peligroso porque nos hace pensar
Señor, si tú fueras realmente bueno, harías esto ahora. O si yo fuera Dios, es otra palabra que llega a nuestras mentes. Si yo fuera Dios, haría esto o aquello. Entonces, al silenciarse esas voces de la mente de Habacuc, le toca ponerse a escuchar lo que va a venir de parte del Señor. Volvamos al capítulo 2 de Habacuc, versículo 1 hasta el 3. Sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué se ha de responder tocante a mi queja. Los pensamientos de Habacuc no podían responder eso. Versículo 2. Y Jehová me respondió, el Señor le habló a Habacuc y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Versículo 3. Aunque la visión tardará por un tiempo, los años que les decía en que Habacuc escribió y la invasión de Babilonia ocurrió, aproximadamente 6 años, dice, aunque la visión tardará por un tiempo, más se apresurará hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios desmantela nuestra prisa cronológica, ¿sí? Recordándonos que Él opera bajo su propio calendario, bajo su propio tiempo perfecto y soberano. Detener la queja, mis hermanos, recordemos que estamos buscando la vida en la fe, detener la queja y asumir la postura que asume el profeta Habacuc, expectante a lo que Dios nos diga. Es el primer paso obligatorio para que el alma humana descanse y experimente la verdadera paz. Vamos un paso, ya hemos dado un paso en esa búsqueda de la vida en la fe. Pasemos a nuestro siguiente punto. Punto 2, el contraste de las vidas. El contraste de las vidas. Y en nuestro siguiente paso, paso 2, rechaza la soberbia y abraza la fe. Rechaza la soberbia, abraza la fe. Leamos nuevamente nuestra idea principal. Frente al colapso del mundo temporal, el justo no contiende ni se desespera. Vive por fe porque sabe que su rey sigue en su trono. Bueno, el Señor empieza a contrastar a través de esta visión que le está dando al profeta la vida en general, pero la vida experimentada desde alguien justo y desde alguien soberbio. Qué bueno es el Señor, ¿no? Que a pesar de la queja, de la rabieta que le está haciendo el profeta Habacuc, el Señor decide hablarle. El Señor inclina su oído al clamor de Habacuc y le revela esta gran visión. Versículo 4, leámoslo, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Ese es el tipo de persona soberbia. Y dice la otra persona, mas el justo por su fe vivirá. Entonces el Señor hace una división precisamente de dos personas, o mejor dicho, en esta vida solo existen dos personas, mis hermanos, ¿sí? O los que estamos con el Señor viviendo por la fe, o los que estamos en soberbia, o los que están en soberbia, engañándose y enorgulleciéndose a sí mismos. Por un lado, la soberbia se personifica con el imperio babilónico, que ya lo vamos a ver más adelante, un sistema que infla su propia autosuficiencia, porque para la época Babilonia era la potencia mundial, en todo sentido, en economía, en ejército, en poder, en alcance, era Babilonia. Y se hinchaban de orgullo de decir, Babilonia grande, Babilonia la grande. Pero el Señor dice, solo el justo es aquel sencillo, aquel es humilde, que vive por su fe. ¿Listo? Y recordemos que en nuestro paso 2 estamos rechazando la soberbia, pero abrazando la fe. ¿Quieres saber algo interesante, mis hermanos? El nombre Habacuc significa el que abraza. El que abraza, ¿sí? El que abraza una idea, o el que abraza un pensamiento, o el que se acoge, podría ser también. ¿Qué estaba haciendo Habacuc a partir del capítulo 2? Abrazando la respuesta del Señor y abrazando la revelación que Él daba para una vida en la fe genuina. En el hebreo original, la palabra para fe es emuná, que significa, o es la misma palabra para fidelidad, firmeza, constancia y lealtad. O sea que si tú y yo, mi hermano, mi hermana, queremos ser ese tipo de personas que están del lado de Dios, viviendo por nuestra fe, tenemos que ser personas fieles,
personas firmes, personas constantes y leales al Señor. Aquí ya nos pone más responsabilidad en nuestro siguiente paso. Bueno, sí, yo rechazo la soberbia, pero no solo eso, abrazo la fe que me hace ser fiel al Señor. Y esta verdad se repite en toda la Biblia, mis hermanos. Dios odia el orgullo y odia a los soberbios. Dice en el Nuevo Testamento, la epístola de Santiago, acompáñenme un segundo, la epístola de Santiago, capítulo 4 y versículo 6. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, a Dios no le gustan los soberbios, mis hermanos. Es algo que el Señor de lleno detesta. Ya lo vamos a ver más adelante mejor explicado, pero es una verdad que se repite en toda la palabra. Cualquier persona que se intenta poner delante del trono de Dios a hincharse de orgullo, a hincharse de soberbia, va a ser alguien a que el Señor va a aplastar, ¿sí? Va a ser alguien a que el Señor va a romperle el ego a pedazos. Y la palabra precisamente se encarga de eso, de comparar el soberbio con el justo. El soberbio confía en sí mismo, el justo confía en Dios. El soberbio exige resultados inmediatos, el justo espera con paciencia. El soberbio se hincha de orgullo, el justo se inclina y se humilla. El soberbio vive por lo que ve y por este mundo temporal, el justo vive por lo que Dios promete. Y el soberbio dice que su alma no es recta, su esencia, su naturaleza espiritual no es recta. Pero del justo dice que su alma es recta por la fe. Entonces, ¿qué tipo de persona quiere ser, mi hermano? Creo que es una respuesta para preguntarnos, porque no hay puntos medios con el Señor. O es blanco o es negro, o es uno o es dos, o somos soberbios o somos personas justas. Bien, seguimos avanzando en ese deseo de tener una vida en la fe que agrade al Señor. Pasemos a nuestro tercer punto. Sigamos avanzando y viendo, punto 3, la lamentable condición humana. La lamentable condición humana. En nuestro paso número 3, para alcanzar la vida en la fe, tenemos, huye de la ambición vacía, siembra en lo eterno. Huye de la ambición vacía, siembra en lo eterno. Repasemos los pasos que hemos estado viendo para alcanzar esa vida en la fe. Entonces, en el primer punto, el paso número 1 es no contender contra Dios. En el segundo punto, el paso número 2 es rechazar la soberbia y abrazar la fe. Y en el paso número 3, tenemos que huir de la ambición vacía y sembrar en lo eterno. Vivir en la fe, mis hermanos, no es un evento. O sea, no es algo que ocurre una sola vez. No es algo que ocurra al inicio de tu vida cristiana y que a partir de ahí ya no importa nada más lo que hagas. Vivir en la fe es una constante que demanda de nosotros una responsabilidad continua de ¿qué? De rechazar la ambición vacía que naturalmente como pecadores tenemos, porque esa es la lamentable condición humana. Y precisamente en Habacuc 2 se muestra un lamento del Señor expresado con los famosos ayes, ¿sí? O los famosos lamentos, que son esos ayes. Los vamos a ver muy por encima porque son 5 ayes que si estudiáramos uno por uno saldría prácticamente un mensaje de cada ay que el Señor expresa a través de la visión del profeta. Estos ayes son, por así decirlo, como juicios que se emiten contra los caldeos o contra Babilonia, que van a venir a destruir a los israelitas y a Jerusalén, pero también, en cierto modo, mucha atención a esto, son como una sátira de parte de Dios, ¿sí? O sea, en la Biblia, para que lo entendamos mejor, cuando aparece un ay, es cuando todo está perdido, ¿sí? Cuando ya no hay nada más que hacer y cuando lo único que queda es el juicio de Dios para castigar a los soberbios, ¿sí? Precisamente vamos a ver cómo huimos de esa ambición y cómo el Señor nos advierte diciendo, si usted quiere inclinarse hacia alguno de estos 5 puntos, pues el Señor solo puede decir, ay de Santiago, ay de tu nombre, ay de aquel que intente inclinarse por este tipo de vida.
una vida lamentable, una vida de ambición humana, que al final de cuentas va a tener el juicio de Dios. Eso también lo vamos a ver cuando el pastor nos explique en Apocalipsis 8, que también hay algunos ayes ahí también de juicio. Vamos a ver el primer ay. Ay contra la codicia. Ay contra la codicia. A partir de aquí, vimos los primeros 5 versículos, vamos a saltar al versículo 6 y a leerlo muy rápidamente, porque es una lectura extensa y simplemente para entenderlos. Versículo 6, del 6 al 8, el primer ay. No han de levantar todos estos refrán contra él, hablando del soberbio, y sarcasmos contra él, dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos. Versículo 8. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Entonces, el primer ay o el primer juicio que Dios emite es precisamente contra la codicia. Recordemos, vuelvo y lo repito, el Señor le está diciendo 6 años antes a Habacuc lo que ha de venir. El peor de los imperios va a destruir Jerusalén y atacar a los israelitas, ¿sí? Pero el Señor también promete que ese imperio no solo va a venir a destruirlos, sino que también va a ser juzgado. Entonces, es la dicotomía o el problema que está en la mente de Habacuc. ¿Cómo es que el santo pueblo de Dios, de Israel, va a ser juzgado por el peor de los pueblos como era Babilonia? Eso es lo que no cabe en la mente de Habacuc. Y el Señor le dice, listo, yo los voy a usar como juicio, va a ser como un martillo que los va a golpear, pero también yo voy a emitir juicios sobre estos y no voy a permitir que el mal quede impune en este mundo. Babilonia era un imperio cleptómano que basaba su economía en el saqueo, ¿sí? A diferencia de, por ejemplo, los romanos que venían y pues sí, conquistaban militarmente, pero dejaban las cosas tal cual, ponían un gobernador y se le pagaba impuestos. No, los babilonios venían y arrasaban con la ciudad, que fue lo que le pasó a Jerusalén. Destruyeron el templo, las murallas, mataron a un montón de gente y a los que quedaron se los llevaron de esclavos. Entonces, precisamente contra esa codicia de esta nación es que el Señor da ese ay. Y con este ay, o con este primer juicio, que recordemos, del cual tenemos que huir de la codicia, mis hermanos, creo que es de por sí como con el cual más nos identificamos. Porque ahorita vamos a hablar de la muerte, de matar a personas, y pues creo que aquí nadie mata a nadie semanalmente, ¿no? Pero creo que una de las grandes luchas que sí tenemos es contra la codicia humana. Y precisamente estos ayes que estamos viendo acá no es solo contra Babilonia, sino que son advertencias para nosotros que queremos vivir una vida en la fe. Precisamente el Señor Jesús habló de eso en Lucas 12, cuando dice, guardaos de toda avaricia, porque la vida no consiste en la abundancia de los bienes. ¿Sí? Y es una lucha, mis hermanos, contra una de las grandes ambiciones, la codicia humana. Veamos un ejemplo muy interesante de una persona que lo entendió muy bien y a ver si en algo te habla a ti la palabra del Señor de una manera práctica. Vamos un segundo a Proverbios 30. A Proverbios 30 y a leer los versículos 7 y 9. Estamos en el libro de Proverbios, que recordemos que el objetivo del libro de Proverbios es hacernos, ¿qué? Sabios, ¿sí? La palabra sabiduría es el lema del libro de Proverbios. Un personaje que no fue el rey Salomón, sino otro personaje que se llamaba Agur, que era como un sabio de la época, escribe lo siguiente para cuidarse de la codicia. Mire lo que dice el versículo 7. 2 cosas te he demandado, le dice Agur al Señor. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, es la primera. Y la segunda, no me des pobreza ni riqueza. Manténme, ¿con qué? Con el pan necesario. Versículo 9, ¿por qué? No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Interesante petición la que hace este hombre Agur aquí en Proverbios 30, ¿no?
Le mostramos este versículo a uno de estos pastores de la prosperidad y yo creo que explota, porque precisamente es una verdad o una petición que puede surgir en nuestras vidas. A veces estamos en nuestras oraciones y decimos, Señor, dame, prospérame, y es bueno, claro que sí, confiar en el Señor. Pero fíjese esta petición tan interesante. No me des ni riqueza ni pobreza, porque es una ley natural. El que mucho dinero tiene tiende a olvidarse del Señor por estar atento de sus riquezas o la preocupación de perderlas o de los negocios y un montón de responsabilidades con el dinero, terminan siendo una carga mayor que servir o amar al Señor. Y dice que tampoco me des pobreza para no ser alguien que tenga que recurrir a robar y terminar blasfemando el nombre del Señor. Entonces, en la primera advertencia y en nuestra búsqueda por la vida de la fe, rechazar la codicia probablemente necesite que le oremos de esta manera al Señor. Señor, ayúdame a vivir con lo necesario, porque la codicia acecha tanto a los pobres como a los ricos. Pero alguien que vive con lo necesario de la mano del Señor es alguien que nunca lo va a negar, porque depende completamente de Dios para el pan que pone sobre la mesa o el dinero que está en la cuenta. Dependemos del Señor para todo y por eso debemos cuidarnos contra el gran mal de la codicia. ¿Es claro, mis hermanos? ¿Lo entendemos? Bueno, este es como el que más tiempo le vamos a dedicar, precisamente por ser el más común. Vamos al siguiente punto, al punto B. Hay contra la seguridad falsa. Hay contra la seguridad falsa. Sigue Dios diciéndole al profeta Habacuc cuál es el estilo de vida de los soberbios. Y el estilo de vida de los soberbios es una seguridad falsa que, como lo vamos a ver a partir del versículo 9, acompáñenme ahí, en el capítulo 2, versículo 9. Ahí está el segundo. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Entonces, los codiciosos, como lo vimos en el primer ay, intentan con el dinero, con las riquezas materiales, plantar un nido tan alto que ni Dios los alcance. Es prácticamente la idea. ¿Sí? No, yo con este dinero estoy seguro que ninguna enfermedad me va a tocar porque tengo un plan de salud muy bueno. No, con la pensión o con el seguro o con mi familia, con todo ello estoy seguro que voy a tener una buena vida. Y la palabra nos dice que para tener una buena vida necesitas únicamente al Señor. ¿Sí? Continúa el versículo 10. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste a muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Versículo 11. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla la tabla del enmaderado le responderá. Entonces, son personas que tienen una seguridad falsa. Y esto es prácticamente el estilo de vida del mundo, ¿no? Buscar una seguridad en cualquier otra cosa que no sea Dios. En mí, en lo que yo haga, en la riqueza, la volvemos a mencionar. Seguridad de mi familia, y se vuelve un ídolo la familia. Seguridad en el gobierno. Puede ser también bien interesante ese hay. Seguridad porque está el gobierno con lo que suceda en el mundo. No, seguridad porque el mundo está pasando bien, hay buena economía. Son falsas seguridades, mis hermanos. Y el Señor dice que contra ello prácticamente ese muro, ese enmaderado con el cual ha hecho su casa o su nido, prácticamente se va a caer. ¿Listo? Pasemos al siguiente hay. Hay contra la violencia. Contra la violencia. Seguimos huyendo de la condición humana y de la ambición vacía y uno de esos puntos de los cuales debemos huir es de la violencia. Versículo 12 del capítulo 2 dice: ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Versículo 13: ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Y el versículo 14 ya lo vamos a leer, pero quedémonos aquí hasta el 13. La violencia, mis hermanos. Todos los imperios de este mundo se han forjado ¿cómo? Con violencia, con guerras, con maldad. Y el Señor dice, todas las naciones van al mismo destino.
Y es precisamente una exhortación para nosotros, ¿sí? El pragmatismo de tratar la vida humana como los recursos desechables. Y el Señor dice, sobre todas las cosas, la humanidad va para el mismo horno de fuego, que es lo que menciona el versículo 13. También es una exhortación para nosotros, mis hermanos. Puede que yo no esté matando a alguien, puede que yo no cometa violencia contra alguien, pero la palabra me dice que intentar buscar seguridad o buscar estabilidad a través de la violencia es algo que desprecia al Señor. También puede ser una exhortación para nosotros ahora que estamos en elecciones. Interesante eso, ¿no? Lo que dice el versículo 13, volvámoslo a leer. La parte B, los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. A veces buscamos una falsa seguridad en los gobiernos humanos y temporales, y la palabra nos dice, aunque X o Y presidente esté, aunque vengan otros 1000 detrás de él, aunque Colombia se vuelva la superpotencia mundial y estemos en el mejor país del mundo, el juicio para todas las naciones va a ser el mismo. Fuego, fuego. Ya eso lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis precisamente para ver cómo termina este mundo y es destruido de parte del Señor. Bueno, en contraste a esto, a la violencia del mundo y a las naciones que se fatigan en vano, el Señor muestra lo que Él hace genuinamente con la tierra. Los gobiernos humanos plantan este mundo con violencia, pero el versículo 14 nos dice, leámoslo porque es el versículo principal, creería yo, de Habacuc, de todo el libro de Habacuc, dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esto es una promesa que le está haciendo Dios a Habacuc y la hace para nosotros. Este mundo, por más de que construyan gobiernos y demás, va para el fuego. Pero, en los planes de Dios está que esta tierra sea llena del conocimiento de Jehová. Eso es una promesa que se cumple en Apocalipsis 20, con el reino mileniario del Señor Jesús, que dice la palabra que vamos a estar gobernando con Él. Entonces, ahí vamos a estar con el Señor viendo su gloria en esta tierra. Sigamos avanzando. Punto D. Hay contra el abuso al prójimo. El abuso al prójimo. Versículos 15 al 17. Dice, ay del que da a beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel o tu alcohol y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Interesante ese versículo. Versículo 17. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará, a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitan. El abuso contra el prójimo, mis hermanos. Una tradición que tenían los caldeos con los babilonios, con los esclavos que tenían, era que los utilizaban para el entretenimiento. Entonces los alcoholizaban, los embriagaban, y pues una persona embriagada pues está yendo de para acá, para allá, no tiene control de sí, los golpeaban y era como el entretenimiento de la época. Ver a un borracho sin control de él y mientras lo golpeaban, lo insultaban y demás, y ese era el entretenimiento. Y el Señor dice, así como usted llena de cáliz o como llena de alcohol con su vaso a esas personas, el cáliz de la mano derecha del Señor vendrá sobre ellos y será como vómito, como si un vómito cayera sobre una persona, sobre esa gloria. Tremendo, ¿no? En nuestra vida cotidiana no hay que abusar del prójimo, mis hermanos. No hay que violar el segundo mandamiento más importante, ¿no? ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el segundo mandamiento y nos llama a ser personas que estén velando más bien por la seguridad, por el amor hacia nuestros prójimos. Vamos al último ay, punto E. Ay contra la idolatría. Contra la idolatría. Versículo 18 y 19. Aquí hace unas preguntas retóricas o unas preguntas que no necesitan respuesta porque ya se sabe la respuesta. Hablando acerca de la idolatría, dice versículo 18,
¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Versículo 19. Hay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. La idolatría, mis hermanos, es otro de los grandes pecados que se repiten a lo largo de toda la Biblia, porque como decía el teólogo Juan Calvino, el corazón humano es una fábrica de ídolos, ¿sí? Y precisamente nosotros tenemos que cuidarnos de esa idolatría. Puede que tú no tengas un palo cubierto de oro o una roca cubierta de piedras preciosas en tu casa, ¿sí? Pero la idolatría siempre es un elemento con el cual luchamos en nuestra vida en la fe. La ambición vacía de buscar seguridad en cualquier otra cosa que no sea Dios, ¿sí? Es prácticamente lo mismo. Yo me puedo adorar por encima de Dios, yo puedo adorar a mi familia, yo puedo adorar la tecnología, las ideologías, el intelecto. Son entidades o deidades mudas que creamos para confiar en ellas. Y el Señor nos dice, eso no tiene ningún valor para él. Vean, mis hermanos, cerramos esta sección de los ayes, ¿sí? La ambición vacía, la codicia, la seguridad falsa, la violencia, el abuso al prójimo y la idolatría. Todos ellos llevan al juicio de Dios y Dios se lamenta de esas personas. Ay de esas personas porque ya no hay más remedio contra ellos. En cambio, el justo siembra con fe en lo eterno. Los soberbios codician, nosotros damos generosamente. Los soberbios viven en una seguridad falsa, nosotros vivimos en santidad. Los soberbios desprecian al prójimo, nosotros amamos al prójimo. Los soberbios viven en idolatría, nosotros adoramos solo a Dios. Creo que un pasaje que lo resume muy bien se encuentra en Proverbios 6, capítulo 6 y versículos del 16 al 19. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. La primera, los ojos altivos. Segundo, la lengua mentirosa. Tercero, las manos derramadoras de sangre inocente. Cuarto, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Quinto, los pies presurosos para correr el mal. Sexto, el testigo falso que habla mentiras. Y séptimo, el que siembra discordia entre sus hermanos. Creo que si la Biblia nos dice que Dios aborrece algo, pues es algo para prestarle atención precisamente y no ser ese tipo de personas. 6 cosas aborrece el Señor y 7 abomina su alma. Y no es que solo los caldeos o solo Jerusalén de esa época fueran ese tipo de personas. Nosotros somos personas que continuamente intentan tener ojos altivos, lenguas mentirosas, desprecio hacia los que nos rodean. Pero en la vida para la fe y en nuestro paso a paso son cosas que tenemos que desechar, mis hermanos. Precisamente es a lo que nos llama también la palabra en Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 6. Dice Colosenses, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hágalo morir, mi hermano, haga morir ese tipo de cosas con las que luchas. Fíjense, es un mandato, viendo Colosenses, el versículo 5, dice, haced morir. No, obviamente todo lo que Dios hace en nuestras vidas es porque Él lo hace para su gloria, pero este es un mandamiento para nosotros. Depende de ti, depende de mí, hacer morir aquello que aborrece el Señor, hacer morir aquello que nos intenta retrasar en nuestro camino hacia una vida de fe. Y precisamente es lo que la palabra también menciona en Tito, capítulo 2 y versículo 12, dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. Esa es la vida que el Señor quiere y ese es prácticamente el resumen de una vida en la fe. Entonces, tenemos bastante tarea para hacer, mis hermanos. Y aunque seguimos luchando con todo ello, aunque seguimos fallándole al Señor, el Señor sigue teniendo grande misericordia. Aunque Habacuc, volviendo a nuestro pasaje principal, se estaba comportando
como alguien que no vive en la fe, quejándose contra Dios, contendiendo contra el Señor tiene misericordia de cada uno de nosotros. Entonces, una de las mayores, de ser reconfortados para nosotros, es que a pesar de nuestra tendencia, mucha atención, nuestra tendencia a despreciar a Dios, Dios nos sigue apreciando a nosotros. ¿Sí? Vuelvo y lo repito, a pesar de nuestra tendencia a despreciar a Dios, Dios nos sigue apreciando. Y es precisamente con ello que vamos a nuestro cuarto punto, para finalizar: la quietud ante la majestad divina. La quietud ante la majestad divina. Y en nuestro cuarto paso, y en nuestro cuarto y último paso, en nuestro andar en la fe, necesitamos callar la ansiedad ante el trono de Dios. Callar la ansiedad ante el trono de Dios. Un repaso rápido, mis hermanos, de los pasos a pasos que encontramos en nuestra vida la fe. Punto 1, o el paso número 1, no contender contra Dios. El paso 2, rechazar la soberbia y abrazar la fe. Paso 3, huir de la ambición vacía y sembrar en lo eterno. Y el paso 4, callar la ansiedad ante el trono de Dios. La quietud, mis hermanos, el silencio divino. Tras el estrépito o tras la bulla de los 5 ayes que acabamos de leer y la demolición del orgullo que va a ser Dios, el poema de Habacuc alcanza el clímax en el versículo 20 con un trueno que define genuinamente la experiencia de adoración. Leámoslo, el versículo final del capítulo 2. Versículo 20: mas Jehová está en su santo templo. ¿Qué toca hacer? Calle delante de él toda la tierra. Calla, ¿sí? Entonces, este pasaje, este versículo se compone de 2 verdades muy, muy importantes. La primera, mas Jehová está ¿en dónde? En su santo templo. La palabra templo es la misma que se utiliza para trono, ¿sí? Hay diferentes palabras para templo. Entonces, se podría cambiar la palabra templo por trono o por su morada. El Señor sigue en su morada, es la primera verdad. Cuando nosotros vemos la maldad de este mundo, vemos la injusticia, vemos el pecado y vemos la aparente inacción de Dios, la gran pregunta, y que alguna vez la he escuchado, es: ¿dónde está Dios? ¿O dónde estaba Dios? ¿Dónde está Dios cuando el mal avanza y los gobiernos y las familias se despedazan? ¿Dónde está Dios cuando eso? O podríamos preguntárnoslo a título personal: ¿dónde estaba Dios cuando la injusticia me alcanzaba, cuando me fallaban todos aquellos que me rodeaban? ¿Dónde estaba Dios cuando estuve enfermo? ¿Dónde estaba Dios cuando X o Y persona murió? ¿Dónde estaba Dios? Y la respuesta la da el versículo 20. Dios está establecido en su santo trono celestial. Dios nunca, mis hermanos, se ha movido de su trono. Desde la eternidad hasta la eternidad, desde antes de la fundación del mundo hasta que este mundo se acabe, Dios siempre va a seguir en su trono. Y es una verdad en la cual podemos descansar, si es que nos importa la vida en la fe. Tu vida en la fe cuesta, mi hermano, mi hermana, nuestra vida en la fe cuesta, pero es segura y es recompensada. ¿Por qué? Porque el Señor está en su trono. Entonces, ¿dónde queremos, o mejor dicho, la pregunta que debemos hacernos no es ¿dónde está Dios o dónde estaba Dios?, sino más bien ¿dónde estamos nosotros? Porque hay 2 posiciones para estar acá. Lejos y peleando contra el Señor y viendo al Señor por allá, a lo lejos en su trono, y peleando contra Él porque el Señor no hace, no dice, no hace esto de la manera en que yo quiero y demás. O estar al lado de su trono. Por eso la palabra también nos menciona que podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios, ¿sí? Y eso es una verdad que debemos aferrarnos. Entonces, ¿dónde estaba Dios o dónde está Dios cuando el mal avanza? Dios siempre va a estar en su trono. Dios siempre va a estar ahí y Dios nunca se va a mover de ahí. Esa es la primera verdad. Y la segunda verdad del versículo 20, volvamos y lo leemos: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra.
El mandato divino de calle delante de él toda la tierra no es una simple invitación al orden litúrgico o a literalmente callarse, ¿sí? Sino que más bien es una invitación a la confianza, ¿sí? Otro pasaje que nos ayuda a entender mejor este mandato es Lamentaciones capítulo 3 y versículos 25 y 26. Búsquelo, está ahí un poquito más atrás. Lamentaciones capítulo 3 y versículos 25 y al 26. Escribe el profeta Jeremías, recordemos que era un contemporáneo del profeta Habacuc. Escribe Jeremías, versículo 25, bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Versículo 26, bueno es esperar ¿cómo? En silencio, la salvación de Jehová. En toda la Biblia se invita o es un mandato bien interesante, guardar silencio. Porque de nada le sirven a Dios, mi hermano, mi hermana, tus quejas o tus pleitos. Tú puedes pedirle a Dios o en cierto modo reclamarle al Señor que haga algo o pedirle que haga algo. Eso es la palabra nos invita a que lo creamos. Podemos acercarnos a Dios y pedirle las peticiones de nuestro corazón. ¿Sí? No es simplemente olvidarnos de que podemos decirle nada al Señor y quedarnos quietos porque nadie le puede decir nada a Dios. No. Pero la diferencia está en cómo vas a esperar la salvación o cómo vas a esperar la obra del Señor. Y la palabra nos dice esperar en silencio, calmados. Puedes pelear con Dios y alzar tus gritos y hacer bulla, o puedes estar callado en el trono de Dios. Esas son las dos únicas opciones que hay en toda la Biblia. La pregunta es, ¿cuál de las dos vas a escoger? Entonces, mis hermanos, ya para terminar, encontramos prácticamente los resultados de una vida de fe en la misma persona de Habacuc. Si recuerdan, en el capítulo 1, Habacuc dice, me voy a quejar contra el Señor. En el capítulo 2, el Señor le muestra esta gran revelación. Y saltemos un segundo para ver cómo concluye en parte la vida de Habacuc. En el capítulo 3 vamos a leer el versículo 2. Es una oración que hace el profeta. El profeta, después de todo lo que el Señor le ha revelado, solo puede elevar una oración y decir, el Señor es soberano. Y dice el versículo 2, solo leamos ese, dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Vuelvo, repito, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En el capítulo 1, Habacuc estaba diciendo, Dios no está obrando para nada y el país está yendo a la condenación y el Señor no le interesa. Pero en el capítulo 2, Habacuc tiene que callar sus quejidos, pero aún así decir y proclamar con su boca, Señor, aviva tu obra. Aunque este mundo esté sumido en el pecado y en la maldad, Señor, aviva tu obra. Aunque nuestra vida sea complicada de vivirla como Dios quiere, Señor, aviva tu obra. Eso es prácticamente lo que nosotros, o nuestra preocupación, temer al Señor. Una quietud inquebrantable. De hecho, es hasta un ejercicio devocional, mi hermano, mi hermana. A veces pensamos que un devocional es la mayor cantidad de versículos que yo pueda leer en la mañana o la oración más rápida que yo pueda hacer con un aliento, con un suspiro, ¿sí? Tomo aire y, Señor, te doy gracias por este día, encomiendo todo lo que voy a hacer y te pido que todo me vaya bien. Amén. Listo. Esa fue una oración. Pero la palabra nos invita a callar delante de Dios. Leer un versículo y callar. Hacer una oración y decir, Dios, me acerco a ti y callar. ¿Sí? Eso trae tranquilidad a nuestras vidas. Y es algo muy práctico para vivir. Y es con esa certeza de que el Señor obrará en nuestra vida. Y como lo dice Eclesiastés, capítulo 12, lo invito a que lo busque y lo subraye incluso en su Biblia. Un pasaje que es muy útil para todo. Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14. Es el fin del libro de Eclesiastés, escrito por el rey Salomón. ¿Listo? Si ya lo tiene ahí. Dice Eclesiastés, el fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre.
Versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, mis hermanos, el fin de la vida de Habacuc solo se puede resumir en temer a Dios. El fin del paso a paso para una vida en la fe se le puede resumir en teme a Dios. El fin de este mensaje, en el cual espero que hayamos entendido que muchas veces no podemos, o mejor dicho, nunca podemos contender contra el Señor, y más bien cambiemos de actitud. ¿Para qué? Que temamos al Señor, mi hermano, mi hermana. Callemos por un segundo las voces que están en nuestra cabeza intentando corregir a Dios, y más bien corrijámonos a nosotros mismos al lado de su trono, porque Jehová está en su santo trono, calle de él toda la tierra, delante de él toda la tierra. Entonces, mis hermanos, que sea una exhortación para nosotros a que no te desanimes en la vida de fe. Dios te va a llamar a cuentas, ¿sí? Eso lo va a hacer con toda persona del mundo, no solo con sus hijos. Y qué bueno es delante del Señor decir que hemos vivido una vida de fe esforzada, pero que en ningún momento hemos emitido una queja, emitido un reclamo contra Él. Es algo que el Señor aprecia y es algo que nos trae paz a decir, vivo esforzado, no por lo que vea en este mundo, vivo esforzándome no por la ganancia de este mundo, sino que vivo esforzándome por lo que viene, por la fe. Vivo esforzándome por la mirada puesta en Cristo, el autor y consumador de la fe. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, que sea algo para vivir en nuestras vidas y que seamos animados a ello. Cerremos los ojitos, oremos al Señor y terminemos este tiempo. Gracias, Santo Dios. Gracias, Padre, por tu fidelidad, Señor. Señor, no podemos venir a ti, Señor, con una actitud orgullosa y decir que la vida en la fe es inútil porque X o Y cosa me desanima. Perdónanos, Señor, porque a veces, incluso siendo tus hijos, incluso estando acá en la iglesia, incluso en las semanas que pasan y tú nos regalas, somos duros para esforzarnos en nuestra vida en la fe y más bien nos desanimamos y damos todo por perdido. Es el caso de Habacuc y, siendo honestos, eso es el caso de muchos, o mejor dicho, de todos, Señor. Solo pedimos que por tu misericordia nos ayudes a recordar que tú, Señor, estás siempre en tu santo templo, en tu trono, Señor. Nada te va a mover de ahí y más bien somos nosotros los que tenemos que movernos hacia ti, Señor. Ayúdanos a estar cerca de tu trono, a estar con la mirada en el cielo y que nada en este mundo nos afecte, nos dé ansiedad, nos traiga estrés, nos traiga preocupación, Señor. Tú tienes control de todas las cosas y descansamos en tu soberanía, en esa soberanía que nos hace actuar y esforzarnos viviendo por fe y no por vista, Señor. Crea en nosotros un corazón que ande paso a paso en esta vida en la fe. Te lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.